Descripción de la escena. Es el año 1910 en un pequeño pueblo de Zacatecas. Las tensiones de la Revolución Mexicana comienzan a sentirse, incluso en los lugares más remotos. En San Sebastián, un campesino llamado Juan Torres vive una vida humilde con su familia, tratando de mantenerse alejado del conflicto que empieza a arrasar el país. Sin embargo, la llegada de las tropas federales cambiará su destino para siempre. La luna llena iluminaba el pequeño pueblo de San Sebastián, sus calles polvorientas y silenciosas bajo un cielo tachonado de estrellas. El aire era pesado, cargado con el aroma de la tierra seca y el maíz recién cosechado. Dentro de una humilde casita de adobe en las afueras del pueblo, Juan Torres terminaba de cenar con su esposa, Rosa, y sus dos hijos, Miguel y Anita. Hoy escuché que los federales están avanzando por los pueblos cercanos, dijo Rosa, con el rostro tenso mientras recogía los platos de la mesa. Sus manos, fuertes por años de trabajo, temblaban ligeramente. Juan, un hombre de rostro curtido por el sol y manos llenas de callos, bajó la mirada. Había oído los mismos rumores en el campo, donde trabajaba largas horas para ganar lo mínimo necesario para mantener a su familia. Esos rumores siempre andan por ahí, Rosa. No podemos hacer nada más que seguir con nuestra vida. Sus palabras pretendían ser tranquilizadoras, pero en su interior sentía un nudo de incertidumbre. Miguel, el mayor de los niños, alzó la vista con curiosidad. ¿Quiénes son los federales, papá? ¿Son malos? Juan suspiró, buscando palabras adecuadas. Son soldados, hijo. Hombres que hacen lo que les dicen, pero a veces, lo que hacen no es justo. Rosa lo miró fijamente. Sabía que Juan evitaba hablar de lo que realmente temía. La llegada de los soldados podría significar saqueos, violencia y la destrucción de su hogar. Esa noche, mientras la familia dormía, el viento susurraba entre las ramas de los mezquites, llevando consigo un silencio inquietante. Juan no podía conciliar el sueño. Miraba el techo de la casa mientras Rosa, a su lado, respiraba pausadamente. Los rumores lo atormentaban, y la idea de no poder proteger a su familia lo llenaba de impotencia. Al amanecer, el día comenzó como cualquier otro. Juan salió al campo con su yunta de bueyes, labrando la tierra seca bajo un sol implacable. Los grillos cantaban, y el sonido del arado al cortar la tierra era casi hipnótico. Pero algo en el aire se sentía diferente. Los animales estaban inquietos, y los pájaros volaban en círculos sobre las copas de los árboles. Fue al mediodía cuando el eco de cascos rompiendo la tranquilidad del pueblo confirmó los temores de Juan. Desde su posición en el campo, vio una nube de polvo levantarse en el camino principal. Eran ellos. Los federales. Juan dejó caer las riendas de los bueyes y corrió hacia el pueblo. Cuando llegó, el caos ya se había desatado. Los soldados, vestidos con uniformes verdes y grises, revisaban casa por casa, buscando a supuestos revolucionarios. En la plaza principal, el capitán Morales, un hombre alto y robusto con una cicatriz que atravesaba su mejilla derecha, observaba la escena con una sonrisa fría. «Escuchen bien», rugió Morales, su voz resonando en toda la plaza. «Sabemos que aquí se esconden insurgentes. Si no los entregan, consideraremos a todo el pueblo cómplice de traición. Y ya saben cuál es el castigo por traición». Los campesinos se reunieron, aterrorizados, alrededor de la plaza. Rosa estaba allí, con Miguel y Anita escondidos detrás de su falda. Juan la encontró con la mirada y comenzó a avanzar hacia ellos, pero fue detenido por el sonido de una voz firme y decidida. «Aquí no hay insurgentes», dijo Emilia, una joven de cabello negro y ojos encendidos por la indignación. Era hija del herrero del pueblo y conocida por su valentía. «Solo hay campesinos que trabajan para sobrevivir. Déjenlos en paz». Morales giró la cabeza hacia ella, sorprendido por su audacia. Caminó lentamente hasta quedar frente a Emilia, quien no bajó la mirada. «Vaya, vaya. Parece que tenemos una valiente aquí. Dime, niña, ¿tienes algo que esconder?» Emilia no respondió.
Sus puños estaban cerrados, y su respiración era pesada. Morales sonrió y alzó una mano, señalando a uno de sus soldados. Registra la casa de esta muchacha. Si encontramos algo sospechoso, ella será la primera en pagar. Juan sintió un impulso de intervenir, pero Rosa lo detuvo, aferrándose a su brazo. No lo hagas, Juan. Piensa en nosotros. Piensa en los niños, suplicó en voz baja. Mientras los soldados saqueaban las casas, incluyendo la de Emilia, Morales continuaba intimidando a los habitantes. Nadie se atrevía a hablar, y el silencio solo era roto por los llantos de los niños y el ruido de puertas siendo arrancadas de sus marcos. Cuando los federales terminaron, Morales montó en su caballo y lanzó una última advertencia. Volveremos. Y si encontramos pruebas de insurgencia, no quedará nada de este pueblo. Sus palabras eran veneno puro. El pueblo quedó en silencio después de que los soldados se marcharon. Los habitantes, uno por uno, regresaron a sus hogares destruidos, intentando salvar lo poco que quedaba. Pero Emilia no había terminado. ¿Van a quedarse callados?, preguntó, su voz cargada de furia y dolor. ¿Cuántas veces más vamos a permitir que nos pisoteen? La gente la miraba, pero nadie respondía. Entonces, Juan dio un paso adelante. Tienes razón, dijo, con la voz firme. No podemos seguir viviendo así. Si no hacemos algo, ellos volverán, y será peor. Emilia lo miró sorprendida, pero asintió. Si estás dispuesto a luchar, no estás solo. Pero esto no será fácil. Habrá sacrificios. Rosa, desde la distancia, observaba a su esposo con los ojos llenos de lágrimas. Sabía que él estaba tomando una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Gancho. Mientras la noche caía sobre San Sebastián, el eco de las balas parecía más cercano que nunca. Juan miró a su familia por última vez, sabiendo que había cruzado un punto sin retorno. La lucha por la libertad apenas comenzaba. Descripción de la escena. Tras haber decidido apoyar a Emilia y a los revolucionarios, Juan es capturado por las tropas federales y llevado a un campamento militar improvisado. Allí conoce a Ignacio, un maestro que fue arrestado por sus ideas, y juntos comienzan a trazar un plan para escapar. Mientras tanto, Rosa, en San Sebastián, enfrenta las consecuencias de la partida de Juan y lucha por proteger a su familia. El amanecer llegó con un cielo teñido de rojo, como si la tierra misma presagiara el derramamiento de sangre. Juan caminaba en fila con otros prisioneros, sus manos atadas con gruesas cuerdas y los pies levantando polvo en el camino seco. Los soldados los empujaban sin piedad, gritando insultos y órdenes. «Muévanse, perros», vociferó uno de los soldados, golpeando a un campesino que tropezó con una piedra. Juan apretó los dientes, aguantando la rabia que crecía dentro de él. No podía darse el lujo de resistirse, sabía que una muestra de desafío significaría la muerte inmediata. Mientras caminaba, su mente estaba dividida entre el miedo por su propia vida y la preocupación por su familia. ¿Qué sería de Rosa y los niños si él no regresaba? Tras horas de marcha bajo el sol implacable, el grupo llegó a un campamento militar improvisado. Era un lugar lúgubre, rodeado de cercas de alambre de púas y patrullado por soldados armados. Las barracas, construidas apresuradamente con madera vieja, se alineaban en filas desordenadas. El ambiente estaba impregnado de un hedor agrio, mezcla de sudor, tierra y desesperación. Los prisioneros fueron dirigidos a una de las barracas más grandes, donde serían registrados y asignados a trabajos forzados. Juan miraba a su alrededor, buscando alguna señal de esperanza, pero solo encontró rostros cansados y ojos vacíos. Al entrar en la barraca, sus ojos se encontraron con los de un hombre de mediana edad, sentado en un rincón con las manos cruzadas sobre las rodillas. Su mirada no era de resignación, sino de determinación. Era Ignacio. «Bienvenido al infierno», dijo Ignacio con un tono sarcástico, rompiendo el silencio que pesaba en el aire. Juan no respondió de inmediato. Estaba agotado, física y emocionalmente.
Se dejó caer en un rincón, frotándose las muñecas marcadas por las cuerdas. ¿Cómo te llamas?, preguntó Ignacio, acercándose un poco. Juan Torres, respondió, su voz apenas un susurro. Ignacio asintió y extendió una mano, como si quisiera transmitir algo de su fuerza. Soy Ignacio. Antes de que me trajeran aquí, era maestro en un pueblo cerca de aquí. Ahora, bueno, solo soy un prisionero más. Juan levantó la mirada, intrigado por la calma de Ignacio. ¿Y por qué estás aquí? ¿Qué hiciste? Ignacio dejó escapar una risa amarga. Enseñé a mis alumnos a pensar. A cuestionar por qué unos pocos tienen todo mientras otros no tienen nada. Eso fue suficiente para que me acusaran de ser un insurgente. Hizo una pausa, mirando a los soldados que pasaban fuera de la barraca. Pero, ¿y tú? ¿Qué te trajo aquí? Juan suspiró, recordando las palabras de Emilia y la decisión que lo había llevado a este lugar. Me ofrecí para proteger a otros. Pensé que podría ayudar, pero ahora no sé si hice lo correcto. Ignacio lo observó detenidamente antes de hablar. A veces, tomar la decisión correcta significa pagar un precio alto, Juan. Pero si estás aquí, es porque tienes algo por lo que luchar. Esa noche, mientras los demás prisioneros dormían, Ignacio comenzó a compartir con Juan su visión de la revolución. Le habló de los ideales de libertad, justicia e igualdad, y de cómo el gobierno había olvidado al pueblo mientras protegía los intereses de los hacendados y los poderosos. La lucha no es solo con armas, Juan. También es con palabras, con ideas. Si logramos escapar, podemos ser más que simples campesinos. Podemos ser la chispa que encienda el fuego de un cambio. Aunque las palabras de Ignacio eran inspiradoras, Juan no podía evitar pensar en su familia. En San Sebastián, Rosa enfrentaba sus propios desafíos. Desde la partida de Juan, había tenido que asumir el rol de madre y padre para Miguel y Anita, mientras trataba de mantenerse fuera del radar de los soldados que seguían patrullando el pueblo. Una tarde, mientras Rosa compraba en el mercado, un grupo de soldados entró al lugar. La gente se dispersó rápidamente, pero Rosa, que no podía dejar a sus hijos solos en casa por mucho tiempo, decidió quedarse. Uno de los soldados, un hombre joven con un aire altivo, se acercó a ella. Señora, hemos oído que su esposo fue llevado por nuestras tropas. ¿Qué sabe de él?, preguntó con una sonrisa que no ocultaba su intención de intimidarla. Rosa levantó la cabeza, mirándolo directamente a los ojos. Mi esposo es un campesino. No tiene nada que ver con revolucionarios ni con ustedes. Solo trabaja para mantener a nuestra familia. El soldado la miró por un momento, como evaluando si decía la verdad, antes de soltar una risa burlona. Eso dicen todos. Pero cuidado, señora. Si descubrimos que está mintiendo, no habrá lugar para esconderse. Mientras tanto, en el campamento, Ignacio comenzó a trabajar en un plan de escape. Había notado que los guardias eran menos atentos durante las primeras horas de la madrugada, y había encontrado una parte de la cerca que estaba debilitada. Compartió su plan con Juan, quien al principio dudó. ¿Y si nos atrapan? Nos matarán. Ignacio lo miró con seriedad. Si nos quedamos aquí, también moriremos. Tal vez no hoy, pero tarde o temprano. Prefiero morir intentando ser libre que vivir como un esclavo. Juan sabía que Ignacio tenía razón. Esa noche, bajo la luz tenue de la luna, los dos hombres se escabulleron en silencio hacia la cerca. Con una pequeña herramienta que Ignacio había conseguido de un prisionero amigo, comenzaron a cortar el alambre. Cada crujido del metal los hacía detenerse, atentos a cualquier movimiento de los guardias. Finalmente, lograron abrir un hueco lo suficientemente grande para pasar. Justo cuando comenzaban a deslizarse por el otro lado, un disparo resonó en la noche. Uno de los guardias los había visto y había dado la alarma. Juan y Ignacio corrieron con todas sus fuerzas, zigzagueando entre los árboles mientras los soldados los perseguían.
El bosque era denso y oscuro, pero eso jugó a su favor. Después de lo que pareció una eternidad, lograron perder a los soldados y se detuvieron para recuperar el aliento. Ignacio, con una sonrisa agotada, le dio una palmada en el hombro a Juan. Lo logramos. Pero esto es solo el comienzo. Gancho. Mientras los primeros rayos de sol se filtraban entre los árboles, Juan miró hacia el horizonte. Sentía una mezcla de miedo y determinación. Sabía que su vida había cambiado para siempre, y que la verdadera lucha apenas comenzaba. Descripción de la escena. Después de su escape del campamento militar, Juan e Ignacio encuentran refugio en las montañas, donde se reúnen con un grupo de revolucionarios liderados por Emilia. Sin embargo, el camino hacia la libertad está lleno de tensiones internas y decisiones difíciles, que comienzan a desafiar las creencias y la voluntad de Juan. El sol apenas asomaba sobre las montañas cuando Juan e Ignacio finalmente llegaron a un claro en el bosque. Sus cuerpos estaban agotados, sus ropas sucias y rasgadas, y cada paso era más pesado que el anterior. Ignacio, aunque más débil físicamente, mantuvo una actitud firme y alentadora. Estamos cerca, Juan. Emilia mencionó que su grupo tiene un campamento por aquí. Su voz era baja pero decidida. Juan asintió en silencio, con la mente aún atrapada en los eventos de la noche anterior. El sonido de los disparos y los gritos de los soldados todavía resonaban en sus oídos. Habían escapado con vida, pero él sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba. Finalmente, después de cruzar un estrecho sendero cubierto de arbustos espinosos, llegaron a un punto alto desde donde podían ver un pequeño campamento oculto entre los árboles. Había unas cuantas tiendas de campaña improvisadas y un grupo de personas que se movían con cautela. Entre ellos, Juan reconoció la figura inconfundible de Emilia, quien daba órdenes con una mezcla de energía y autoridad. Llegamos, dijo Ignacio, exhalando con alivio. Al acercarse, fueron detenidos por un joven delgado con un rifle al hombro. Su expresión era dura, y sus ojos mostraban desconfianza. ¿Quiénes son y qué hacen aquí?, preguntó, apuntándoles con el arma. Tranquilo, muchacho, respondió Ignacio, levantando las manos en señal de paz. Venimos de un campamento militar. Escapamos anoche. Emilia nos conoce. El joven dudó por un momento, pero finalmente asintió y los dejó pasar. Emilia, al verlos, caminó hacia ellos con una mezcla de sorpresa y alivio. Ignacio, Juan. No esperaba verlos tan pronto, dijo, extendiendo la mano hacia ellos. Fue un milagro que lográramos escapar, respondió Ignacio. Pero necesitamos tu ayuda, Emilia. Estamos listos para unirnos a la causa. Emilia los miró fijamente, evaluándolos. Finalmente, asintió. Si han llegado hasta aquí, es porque tienen corazón. Pero les advierto, esta vida no es fácil. Aquí todos trabajamos y todos luchamos. No hay espacio para dudas. Juan sintió un nudo en el estómago. Había pensado en su decisión durante todo el camino, pero ahora, al estar frente a Emilia y al resto del grupo, la realidad lo golpeó. Esto no era un simple acto de rebeldía, era una guerra. En los días siguientes, Juan comenzó a adaptarse a la vida en el campamento. Aprendió a manejar un rifle, a moverse sigilosamente por el bosque y a sobrevivir con lo mínimo. Ignacio, por su parte, se convirtió en una especie de mentor para los más jóvenes, enseñándoles no solo tácticas de guerra, sino también los ideales detrás de la revolución. Una noche, mientras el grupo se reunía alrededor de una fogata, Emilia comenzó a hablar. Cada uno de nosotros ha perdido algo por culpa de este gobierno. Algunos han perdido sus tierras, otros a sus familias, y todos hemos perdido nuestra libertad. Pero aquí, juntos, podemos recuperar lo que nos han quitado. Sus palabras resonaron en Juan. Recordó a Rosa, Miguel y Anita, y el miedo constante de no poder protegerlos. Ahora entendía que su lucha no era solo por él, sino por ellos y por un futuro en el que no tuvieran que vivir bajo el yugo de los federales.
Sin embargo, no todos en el campamento compartían la misma visión. Ignacio, aunque comprometido con la causa, tenía un enfoque más estratégico. Creía que era esencial buscar alianzas con otros grupos revolucionarios y planear ataques cuidadosamente, mientras que Emilia prefería la acción directa y contundente. Una noche, mientras discutían un posible ataque a un convoy militar que transportaba suministros, la tensión entre ambos salió a la superficie. No podemos arriesgarnos a un ataque sin suficiente información, dijo Ignacio, cruzado de brazos. Si fallamos, no solo perderemos hombres, sino también nuestra credibilidad. ¿Credibilidad?, replicó Emilia, levantando la voz. Cada día que esperamos, más gente muere. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Juan, sentado al margen de la discusión, observaba en silencio. Ambos tenían razón, pero no sabía a quién apoyar. Finalmente, Emilia lo miró directamente. Juan, ¿qué opinas? Tú has visto de cerca lo que los federales son capaces de hacer. ¿Esperamos o actuamos? Juan sintió que todos los ojos estaban sobre él. Respiró hondo antes de responder. Creo que debemos actuar, pero con cuidado. Si atacamos, debemos asegurarnos de que el riesgo valga la pena. Emilia asintió, aceptando el comentario, pero Ignacio permaneció en silencio, visiblemente insatisfecho. Al día siguiente, el campamento fue sacudido por una noticia inesperada. Un explorador que había salido a recolectar información regresó con un mensaje alarmante: los federales estaban cerca y podrían haber detectado su ubicación. El pánico comenzó a propagarse entre los revolucionarios. Algunos sugirieron abandonar el campamento y buscar otro lugar para esconderse, mientras que otros, liderados por Emilia, insistieron en prepararse para enfrentarlos. No vamos a huir como cobardes, declaró Emilia, levantando su rifle. Si vienen, les mostraremos que este pueblo no se rinde. Ignacio, aunque preocupado, apoyó la idea de prepararse para el ataque. Juan, por su parte, sentía un peso en el pecho. Sabía que el enfrentamiento era inevitable, pero no podía evitar preguntarse si realmente estaba listo para lo que vendría. Esa noche, mientras el campamento se preparaba para la batalla, Juan se acercó a Ignacio. ¿Crees que podemos ganar?, preguntó en voz baja. Ignacio lo miró con seriedad. Ganar no siempre significa vencer en una batalla, Juan. A veces, ganar significa sobrevivir para seguir luchando. Sus palabras resonaron en Juan mientras ajustaba su rifle y se preparaba para la que sería su primera batalla real. El sonido de los cascos de los caballos y los pasos de los soldados acercándose llenaba el aire. La tensión era palpable. Cuando el primer disparo resonó en la oscuridad, todo se desató. El bosque se llenó de gritos, disparos y el estruendo de ramas rompiéndose. Juan, escondido detrás de un árbol, disparó por primera vez, sintiendo una mezcla de miedo y adrenalina. A su lado, Emilia lideraba con valentía, gritando órdenes y manteniendo al grupo unido. La batalla fue corta pero intensa. Aunque los revolucionarios lograron repeler a los federales, el costo fue alto. Varios compañeros murieron, y el campamento quedó devastado. Al amanecer, mientras el humo se disipaba, Juan observó el cuerpo de un joven que había entrenado con él días antes. Su rostro estaba pálido, pero todavía mostraba la determinación que lo había llevado a luchar. Emilia, cubierta de sangre y polvo, se acercó a Juan y colocó una mano en su hombro. Esto no ha terminado, Juan. Pero cada batalla nos acerca más a la libertad. Gancho. Juan miró hacia las montañas, donde el sol comenzaba a asomarse, y sintió una mezcla de dolor y esperanza. Sabía que esta no sería la última vez que enfrentaría la muerte, pero también sabía que no podía darse por vencido. La lucha apenas comenzaba. Descripción de la escena. Tras la batalla en el campamento, Juan enfrenta las consecuencias de la violencia por primera vez. Los revolucionarios comienzan a reorganizarse y a enterrar a sus muertos, mientras las tensiones internas aumentan. Juan debe decidir si seguir adelante o abandonar la lucha,
todo mientras se enfrenta al peso de su primer asesinato. El amanecer en las montañas llegó lento y silencioso, como si la tierra misma lamentara las vidas perdidas durante la noche anterior. El campamento de los revolucionarios estaba en ruinas. Las tiendas de campaña estaban destrozadas, y el suelo estaba salpicado de manchas oscuras donde la sangre se había mezclado con la tierra. El aire olía a pólvora y sudor, pero también a pérdida. Juan estaba sentado en un tronco caído, con el rifle aún en sus manos. Sus dedos temblaban, y su mente estaba atrapada en un único momento, el instante en que había disparado a un soldado federal. Recordaba el sonido seco del disparo, el retroceso del arma y la expresión de sorpresa en el rostro del hombre antes de caer al suelo. Había sido un acto de supervivencia, pero eso no aliviaba el peso que sentía en su pecho. Ignacio se acercó, cojeando levemente debido a una caída durante el enfrentamiento. Llevaba una expresión cansada pero tranquila. «Es tu primera batalla, ¿verdad?», preguntó mientras se sentaba junto a Juan. Juan asintió en silencio, incapaz de encontrar las palabras. «La primera vez es la más difícil», continuó Ignacio, mirando hacia las montañas en el horizonte. «Te preguntas si hiciste lo correcto, si podrías haber hecho algo diferente. Pero aquí, en medio de todo esto, no hay lugar para la duda. Si no hubieras disparado, él lo habría hecho». Juan levantó la mirada, encontrando los ojos de Ignacio. «Pero sigue siendo una vida. Una vida que yo quité». Ignacio suspiró y colocó una mano en el hombro de Juan. «Así es la guerra, Juan. No la escogimos, pero aquí estamos. Ahora tienes que decidir si puedes vivir con ello y seguir adelante». Mientras tanto, Emilia estaba en el centro del campamento, organizando a los sobrevivientes. Su rostro estaba endurecido por la batalla, pero sus ojos brillaban con una determinación inquebrantable. «Necesitamos reforzar las defensas del campamento», decía, mientras señalaba un mapa improvisado dibujado en el suelo con ramas y piedras. «Los federales saben dónde estamos. No tardarán en volver, y esta vez vendrán con más fuerza». Uno de los revolucionarios, un hombre corpulento llamado Ramiro, levantó la voz. «¿Y si abandonamos este lugar? Ya no es seguro». Emilia lo miró fijamente, su expresión tan afilada como una navaja. «Si abandonamos este campamento, ¿a dónde iremos? No tenemos recursos para estar huyendo constantemente. Aquí tenemos una oportunidad de resistir». La discusión atrajo a más miembros del grupo, incluido Ignacio, quien intervino con un tono más conciliador. «Emilia, Ramiro tiene un punto. No podemos quedarnos aquí indefinidamente. Necesitamos un plan a largo plazo, algo más que solo resistir». Emilia apretó los puños, claramente frustrada, pero finalmente asintió. «De acuerdo. Planearemos un ataque. Si logramos golpear a los federales donde más les duele, quizás ganemos algo de tiempo». Mientras el grupo debatía, Juan se alejó del campamento. Necesitaba espacio para pensar. Caminó hasta un claro cercano, donde el sonido de la naturaleza le ofrecía un respiro del caos. Allí, se arrodilló y comenzó a cavar con las manos desnudas. No sabía exactamente por qué lo hacía, pero cada puñado de tierra que apartaba parecía aliviar un poco el peso en su interior. Mientras cavaba, escuchó pasos detrás de él. Era Rosa, no su esposa, sino una joven revolucionaria de cabello trenzado y mirada tranquila que había estado observándolo desde la batalla. «¿Qué haces aquí, Juan?», preguntó con suavidad. Juan no dejó de cavar. «No lo sé. Quizás solo intento entender qué estoy haciendo en todo esto». Rosa se sentó junto a él, observándolo en silencio antes de hablar. «Todos nos sentimos así al principio. Pero no estás solo. Estamos juntos en esto, y eso es lo que nos da fuerza». Juan dejó caer un puñado de tierra y miró a Rosa. Sus palabras eran simples, pero genuinas. Por primera vez desde la batalla, sintió una chispa de esperanza. Esa noche,
mientras el grupo se reunía alrededor de una fogata, Emilia anunció su plan. Atacaremos un puesto de avanzada federal en el valle. Es pequeño, pero tiene armas y suministros que necesitamos. Si tenemos éxito, podremos reforzar nuestras defensas y enviar un mensaje claro de que no nos rendiremos. El campamento reaccionó con una mezcla de emoción y preocupación. Algunos aplaudieron la idea, mientras que otros expresaron dudas. Ignacio, aunque escéptico, decidió apoyar el plan. Es arriesgado, pero necesario, dijo, mirando a Juan. ¿Estás listo para esto? Juan no respondió de inmediato. Sus pensamientos volvieron al hombre que había matado, pero esta vez, en lugar de sentir miedo, sintió una determinación creciente. Estoy listo. La preparación para el ataque comenzó de inmediato. Los revolucionarios trabajaron en silencio, afilando cuchillos, revisando armas y planificando sus movimientos. Juan se encontró trabajando junto a Rosa y Ramiro, aprendiendo rápidamente las tácticas necesarias para el éxito. Cuando llegó el momento de partir, el grupo estaba cansado pero enfocado. Se movieron a través del bosque como sombras, guiados por Emilia, que lideraba con una mezcla de confianza y cautela. Cada crujido de una rama bajo sus pies parecía resonar en la oscuridad, pero nadie hablaba. Al llegar al puesto de avanzada, el grupo se dividió en dos. Ignacio y un pequeño grupo crearían una distracción, mientras que Emilia, Juan y el resto atacarían directamente. El plan se desarrolló con precisión. Ignacio encendió un pequeño fuego a cierta distancia del puesto, atrayendo la atención de los soldados. Cuando estos salieron a investigar, Emilia dio la señal. Juan, con el rifle firme en sus manos, avanzó junto a los demás. El enfrentamiento fue rápido pero intenso. Los soldados, sorprendidos por el ataque, intentaron defenderse, pero los revolucionarios, con su determinación y ventaja táctica, lograron superarlos. Juan disparó varias veces, esta vez sin titubear. Cada disparo lo acercaba más a aceptar su papel en esta guerra. Cuando todo terminó, el grupo había asegurado el puesto y recolectado los suministros necesarios. Sin embargo, también habían perdido a dos de los suyos. Emilia, aunque orgullosa del éxito, no dejó que la euforia la cegara. Esto es solo el comienzo, dijo mientras miraba a los cuerpos de sus compañeros caídos. Pero por ellos, y por todos los que hemos perdido, seguiremos luchando. Gancho. Al regresar al campamento, Juan miró el cielo estrellado y sintió un cambio dentro de él. La culpa seguía ahí, pero ahora estaba acompañada por algo más, propósito. Sabía que aún había mucho por hacer, y que la lucha no había terminado. La verdadera guerra estaba apenas comenzando. Descripción de la escena. Tras el éxito del ataque al puesto de avanzada, los revolucionarios descubren que Rosa, la esposa de Juan, ha sido capturada por los federales en San Sebastián. Esto obliga al grupo a tomar una difícil decisión, arriesgarlo todo en una peligrosa misión de rescate o seguir luchando desde las montañas. Para Juan, esta no es una elección, está dispuesto a dar su vida por la mujer que ama. El campamento estaba más tranquilo de lo habitual. Tras la victoria en el puesto de avanzada, los revolucionarios se habían permitido un breve momento de descanso, pero el peligro seguía acechando. Juan se sentó junto al fuego, limpiando su rifle con movimientos lentos y meticulosos. Sus pensamientos estaban con Rosa y sus hijos. No había tenido noticias de ellos desde que dejó San Sebastián, y cada día que pasaba aumentaba su preocupación. Mientras observaba las llamas danzar, Ignacio se acercó con un pergamino en la mano. Juan, tenemos noticias. Su tono era grave, y su expresión reflejaba preocupación. Juan dejó el rifle a un lado y se enderezó. ¿Qué pasa? ¿Qué has escuchado? Ignacio suspiró y le entregó el pergamino. Era un mensaje de un informante en San Sebastián. Las palabras eran claras y crueles. Los federales habían capturado a Rosa y la retenían en el centro del pueblo, acusándola de colaborar con los revolucionarios. Estaban usando su captura como una advertencia para los demás habitantes.
El corazón de Juan se detuvo por un momento. Sus manos se cerraron en puños, y sintió una oleada de furia y desesperación. No puede ser, murmuró. Tengo que ir por ella. No puedo dejarla allí. Ignacio lo miró con seriedad. Sabes que será peligroso, Juan. Si vamos, no solo arriesgas tu vida, sino también las nuestras. ¿Estás seguro de que vale la pena? Juan se puso de pie, su rostro endurecido por la determinación. Rosa es mi esposa. Ha sacrificado todo por mí, por nuestra familia. No puedo abandonarla, Ignacio. Si no hacemos algo, ellos la matarán. Más tarde esa noche, Emilia convocó a los líderes del grupo para discutir la situación. Había un mapa extendido sobre la mesa improvisada, y todos se reunieron alrededor, escuchando atentamente. Sabemos que rescatar a Rosa será extremadamente arriesgado, comenzó Emilia, señalando el mapa. San Sebastián está lleno de federales. Tendremos que ser rápidos y precisos. Cualquier error podría costarnos la vida. Ramiro, siempre el pragmático, cruzó los brazos. Emilia, con todo respeto, ¿por qué arriesgar a todo el grupo por una persona? No podemos darnos ese lujo. Emilia lo fulminó con la mirada. No se trata solo de Rosa. Esto es un mensaje. Si permitimos que los federales tomen a nuestras familias y no hacemos nada, entonces nos habrán derrotado antes de que podamos luchar. Rescatarla es un acto de resistencia. Juan, que había permanecido en silencio hasta ese momento, dio un paso al frente. No le estoy pidiendo a nadie que arriesgue su vida por mí. Si tengo que ir solo, lo haré. Pero Rosa no merece esto. Si alguna vez amaron a alguien, sabrán por qué no puedo dejarla allí. El campamento quedó en silencio. Finalmente, Ignacio habló. Estoy contigo, Juan. Nadie debería enfrentarse a esto solo. Poco a poco, otros comenzaron a ofrecer su apoyo. Incluso Ramiro, aunque renuente, aceptó unirse al plan. El día del rescate llegó rápidamente. El grupo, reducido a solo los más experimentados, partió al amanecer. Emilia lideraba la misión, con Ignacio y Juan cubriendo los flancos. Cada paso hacia San Sebastián era un recordatorio del peligro que enfrentaban, pero también de lo que estaba en juego. Cuando llegaron a las afueras del pueblo, el grupo se dividió. Ignacio y Ramiro crearían una distracción en la plaza principal, mientras Emilia, Juan y Rosa, la joven revolucionaria, entrarían en la alcaldía donde Rosa estaba retenida. El plan comenzó según lo previsto. Ignacio y Ramiro encendieron una carreta cargada de paja, enviándola rodando hacia la plaza. Las llamas atrajeron la atención de los soldados, que rápidamente acudieron a apagar el incendio. Mientras tanto, Emilia y su grupo se movieron sigilosamente hacia la alcaldía. Dentro del edificio, los pasillos estaban oscuros y silenciosos. Emilia levantó una mano, indicando al grupo que se detuviera. Señaló una puerta al final del pasillo. Debe estar ahí, susurró. Juan asintió, apretando el rifle con fuerza. Su corazón latía con fuerza, pero no podía permitirse vacilar. Cuando abrieron la puerta, encontraron a Rosa sentada en una silla, atada de manos y con la cabeza gacha. Su rostro estaba pálido, y tenía marcas de golpes recientes. Al ver a Juan, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Juan», exclamó, su voz un susurro lleno de alivio. Juan corrió hacia ella, cortando las cuerdas que la retenían. «Estoy aquí, Rosa. Te llevaré a casa». Antes de que pudieran salir, un grupo de soldados apareció en la entrada. Emilia reaccionó rápidamente, disparando el primer tiro. El sonido de los disparos llenó el aire, y el caos estalló. Juan, protegiendo a Rosa, disparó contra los soldados mientras Emilia y Rosa cubrían la retirada. El enfrentamiento fue breve pero intenso. Lograron abrirse camino hacia la salida, pero no sin bajas. Ramiro, que había llegado para reforzar al grupo,
cayó durante la retirada, sacrificándose para cubrir a los demás. El grupo regresó a las montañas al anochecer. Aunque el rescate fue un éxito, el ambiente en el campamento era sombrío. La pérdida de Ramiro pesaba sobre todos, especialmente sobre Juan, quien sentía una mezcla de gratitud y culpa. Ignacio se acercó mientras Juan estaba sentado junto a Rosa, quien descansaba después de la terrible experiencia. Hiciste lo correcto, Juan. Pero también pagamos un precio. Es algo que siempre debemos recordar. Juan asintió, mirando las montañas en el horizonte. Lo sé, Ignacio. Pero esto no termina aquí. Por Rosa, por Ramiro y por todos los que hemos perdido, debemos seguir luchando. Gancho. Mientras las estrellas comenzaban a brillar sobre las montañas, Juan sintió una renovada determinación. Sabía que su lucha no era solo por su familia, sino por todos los que habían sacrificado tanto. La revolución continuaba, y él estaba más comprometido que nunca con la causa. Descripción de la escena. Tras el rescate de Rosa, el grupo revolucionario enfrenta una crisis interna. La pérdida de Ramiro y el constante acecho de los federales llevan a una profunda división entre los miembros del campamento. Emilia insiste en un ataque directo contra una base militar cercana, mientras Ignacio propone una retirada estratégica para reagruparse. En medio de este conflicto, Juan se ve obligado a tomar una decisión que cambiará el curso de su vida y de la revolución. El campamento estaba sumido en un silencio extraño. La alegría por el éxito del rescate de Rosa había sido eclipsada por la muerte de Ramiro. Su ausencia se sentía en cada rincón del lugar, y su sacrificio pesaba sobre todos. En un rincón, Rosa ayudaba a las mujeres a preparar alimentos, aunque sus movimientos eran lentos, aún afectada por el trauma de su captura. Juan la observaba desde lejos, sintiéndose dividido entre su deber hacia la causa y su deseo de proteger a su familia. Emilia estaba de pie frente al mapa improvisado que usaban para planificar sus movimientos. Sus ojos recorrían las marcas y notas en el papel con una intensidad que reflejaba su determinación. No podemos quedarnos aquí más tiempo, dijo en voz alta, llamando la atención de los demás. Los federales saben dónde estamos. Si no atacamos primero, vendrán con toda su fuerza y no tendremos oportunidad de defendernos. Ignacio, sentado cerca del fuego, negó con la cabeza. Un ataque sería suicida, Emilia. Hemos perdido a Ramiro y estamos debilitados. Necesitamos tiempo para reagruparnos y buscar apoyo en otros pueblos. ¿Tiempo?, replicó Emilia, girándose hacia él. Cada día que esperamos, ellos fortalecen sus posiciones. ¿Cuánto tiempo más estás dispuesto a esperar mientras asesinan a nuestra gente? La tensión entre ambos era palpable. No era la primera vez que sus opiniones chocaban, pero esta vez, la división en el grupo era más profunda. Algunos apoyaban a Emilia, admirando su valentía y liderazgo, mientras otros comenzaban a inclinarse hacia la estrategia más cautelosa de Ignacio. Juan, sentado a un lado, observaba la discusión en silencio. Sabía que pronto tendría que elegir un bando, y la idea lo llenaba de incertidumbre. Por un lado, entendía la urgencia de Emilia, había visto de cerca la crueldad de los federales y sabía que no dudarían en destruir todo a su paso. Pero también veía la lógica en las palabras de Ignacio, atacar sin un plan sólido podría ser el final para todos. Esa noche, mientras todos dormían, Juan salió del campamento. Necesitaba despejar su mente y pensar con claridad. Caminó hasta un claro cercano, donde las estrellas brillaban con fuerza en el cielo despejado. Se sentó en una roca y cerró los ojos, dejando que el silencio lo envolviera. ¿Pensando en irte?, la voz de Emilia lo sorprendió. Al abrir los ojos, la vio acercarse con una expresión curiosa. No, solo, necesito pensar, respondió Juan, desviando la mirada hacia las montañas en el horizonte. Emilia se sentó a su lado, cruzando los brazos. Sé que esto no es fácil para ti, Juan. Pero tienes que entender que estamos en una guerra. No podemos darnos el lujo de la indecisión.
Juan suspiró. ¿Y qué pasa con mi familia, Emilia? ¿Cómo puedo luchar sabiendo que cada día que pasa los pongo en peligro? Emilia lo miró fijamente, y por un momento, su expresión endurecida se suavizó. Yo perdí a mi familia, Juan. Los federales los mataron cuando quemaron nuestro pueblo. Desde ese día, decidí que no permitiría que eso le pasara a nadie más. Entiendo tu miedo, pero si no luchamos, ellos seguirán destruyendo todo a su paso. Sus palabras resonaron en Juan. Sabía que tenía razón, pero eso no hacía que la decisión fuera más fácil. Al día siguiente, el grupo se reunió nuevamente para discutir su próximo movimiento. Emilia había propuesto atacar una base militar cercana, donde los federales almacenaban armas y municiones. Según su plan, un ataque exitoso no solo debilitaría a los federales, sino que también proporcionaría al grupo los recursos que tanto necesitaban. Ignacio, sin embargo, insistía en la necesidad de retirarse a un lugar más seguro y buscar alianzas con otros grupos revolucionarios. No podemos ganar esta guerra solos, dijo Ignacio, dirigiéndose a todos. Si unimos fuerzas con otros, tendremos una verdadera oportunidad. La discusión se intensificó, con voces elevándose de ambos lados. Finalmente, todos se volvieron hacia Juan. Tú tienes la última palabra, Juan, dijo Emilia. Fuiste quien nos unió en el rescate de Rosa. ¿Qué crees que debemos hacer? El campamento quedó en silencio mientras todos esperaban su respuesta. Juan miró a Rosa, que estaba de pie al fondo, observándolo con una mezcla de preocupación y apoyo. Luego, miró a Ignacio y Emilia, ambos esperando su decisión. Respiró hondo antes de hablar. Estoy de acuerdo en que necesitamos más aliados, pero también sé que no podemos seguir esperando. Si vamos a atacar, debemos hacerlo con un plan que nos dé la mayor oportunidad de éxito. Hizo una pausa, mirando a Emilia. Estoy contigo, pero solo si encontramos una manera de minimizar los riesgos. Emilia asintió, satisfecha con su respuesta. Los días siguientes estuvieron llenos de preparativos. El grupo estudió la base militar desde la distancia, observando los movimientos de los soldados y buscando puntos débiles. Ignacio, aunque inicialmente en desacuerdo, se unió al esfuerzo, ofreciendo su conocimiento táctico para fortalecer el plan. Cuando llegó el día del ataque, el grupo estaba listo. Se movieron en la oscuridad de la noche, utilizando el terreno montañoso a su favor. Juan caminaba al frente junto a Emilia, con el rifle firme en sus manos. Aunque su corazón latía con fuerza, se sentía más seguro de su decisión. El ataque comenzó con una explosión que destruyó una de las entradas principales de la base, causando confusión entre los soldados. Los revolucionarios avanzaron rápidamente, enfrentándose a los federales en un combate caótico. Juan disparó con precisión, protegiendo a sus compañeros mientras avanzaban. La batalla fue intensa, pero gracias a la planificación, lograron superar a los soldados y aseguraron la base. Sin embargo, la victoria tuvo un costo. Varios miembros del grupo resultaron heridos, y la pérdida de uno de los más jóvenes dejó un vacío en todos. De regreso al campamento, el grupo celebró su éxito, pero también reflexionó sobre el sacrificio que había implicado. Emilia, aunque orgullosa de lo que habían logrado, no dejó que la victoria nublara su juicio. Esto es solo el principio, dijo, mirando a sus compañeros. Hoy demostramos que podemos luchar, pero la guerra está lejos de terminar. Juan, sentado junto a Rosa, sintió una mezcla de alivio y determinación. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero por primera vez, sentía que estaban avanzando en la dirección correcta. Gancho. Mientras el campamento se llenaba de murmullos de esperanza y dolor, Juan miró el horizonte, donde el sol comenzaba a asomarse. Sabía que cada decisión que tomaran a partir de ahora sería crucial para el futuro de la revolución. La próxima batalla no sería solo contra los federales, sino también contra las dudas que aún persistían en sus corazones. Descripción de la escena. Después de semanas de planificación, los revolucionarios se preparan para el ataque más grande y peligroso hasta el momento,
una ofensiva directa contra una guarnición federal en el valle. Este ataque es un punto de no retorno, y las tensiones aumentan cuando el grupo enfrenta traiciones, sacrificios y el peso de sus propias decisiones. Juan, ahora un líder reconocido, se ve obligado a confrontar sus miedos mientras lucha por su familia y la causa revolucionaria. El campamento en las montañas estaba más silencioso que de costumbre. Cada uno de los revolucionarios sabía lo que estaba en juego. El ataque a la guarnición federal no era solo una misión estratégica, era un símbolo de resistencia que podía inspirar a otros pueblos a unirse a la revolución. Pero también significaba exponerse al peligro más grande que habían enfrentado hasta ahora. Emilia estaba en el centro del campamento, dando instrucciones finales. Su voz era firme, pero su rostro reflejaba la carga que llevaba como líder. A su lado, Ignacio revisaba un mapa detallado de la guarnición, señalando las entradas y salidas. Los federales tienen refuerzos en camino, dijo Ignacio, señalando un camino al este. Si no actuamos rápido, estaremos atrapados entre ellos y las montañas. Por eso necesitamos golpear con todo lo que tenemos, respondió Emilia, cruzando los brazos. No podemos darnos el lujo de retroceder. Juan escuchaba en silencio, con el rifle colgado del hombro. Aunque había participado en varios ataques menores, sabía que esta batalla sería diferente. Miró a Rosa, quien lo observaba desde la distancia, sosteniendo a Anita en sus brazos. Sus ojos reflejaban preocupación, pero también orgullo. Ella sabía que Juan no tenía otra opción, su lucha era también por ella y por sus hijos. Horas antes del amanecer, el grupo se puso en marcha. Se movieron en completo silencio, utilizando la oscuridad como cobertura. El aire era frío, y cada paso sobre el terreno irregular parecía más pesado que el anterior. Emilia lideraba al grupo, con Ignacio y Juan cubriendo los flancos. La tensión era palpable, y aunque nadie hablaba, todos sabían que muchos de ellos no regresarían. Cuando llegaron a las colinas que rodeaban la guarnición, el grupo se dividió. Ignacio y un pequeño equipo se encargarían de distraer a los federales en el lado este, mientras que Emilia, Juan y el resto atacarían directamente desde el oeste. Recuerden, no se trata solo de vencerlos, dijo Emilia en voz baja, mirando a cada uno de los presentes. Se trata de demostrar que no tenemos miedo. Que esta tierra es nuestra. Juan apretó el rifle con fuerza, sintiendo como la adrenalina comenzaba a correr por sus venas. Miró a Ignacio, quien le dio un leve asentimiento antes de partir con su equipo. El ataque comenzó con una explosión. Ignacio había logrado detonar un almacén de suministros en el lado este, causando caos entre los federales. Desde el oeste, Emilia dio la señal, y los revolucionarios avanzaron rápidamente hacia la guarnición. Los disparos comenzaron a llenar el aire, rompiendo el silencio de la madrugada. Juan corrió junto a Emilia, disparando contra los soldados que intentaban reagruparse. El sonido de los gritos, los disparos y las explosiones era ensordecedor. Cada paso que daba lo acercaba más al centro de la guarnición, donde sabía que la batalla sería más feroz. Mientras avanzaban, uno de los revolucionarios cayó a su lado. Juan sintió una punzada de dolor, pero no podía detenerse. Cada muerte a su alrededor alimentaba su determinación de seguir luchando. En medio del caos, Ignacio y su equipo lograron infiltrarse en la guarnición. Utilizando su conocimiento táctico, comenzaron a desactivar las comunicaciones de los federales, cortando su capacidad para pedir refuerzos. Pero su éxito no pasó desapercibido. Un grupo de soldados los descubrió, y se desató un intenso enfrentamiento. Ignacio, a pesar de su edad y su físico, luchó con una ferocidad que sorprendió incluso a los jóvenes que lo acompañaban. Pero sabía que su misión no era solo sobrevivir, era asegurarse de que los demás tuvieran una oportunidad de ganar. En otro extremo de la guarnición, Emilia y Juan lideraban al grupo principal. Habían logrado tomar una posición estratégica, pero los federales comenzaban a reagruparse. La situación se volvía desesperada, y Emilia sabía que necesitaban un golpe final para asegurar la victoria. Juan, necesitamos destruir el arsenal,
gritó Emilia, señalando un edificio al otro lado del campo de batalla. Juan asintió y se lanzó hacia el edificio, acompañado por dos jóvenes revolucionarios. Los disparos volaban a su alrededor, y cada paso parecía más difícil que el anterior. Cuando finalmente llegaron al arsenal, encontraron la entrada fuertemente custodiada. Con una mezcla de astucia y valentía, lograron superar a los guardias y entrar al edificio. Dentro, colocaron explosivos improvisados que habían traído consigo. Mientras los preparaban, uno de los jóvenes fue alcanzado por un disparo. Juan lo sostuvo en sus brazos mientras tomaba su último aliento. «No vamos a olvidar tu sacrificio», murmuró Juan antes de terminar de armar los explosivos. Salieron del edificio justo a tiempo. Una explosión masiva sacudió la guarnición, iluminando el cielo y llenando el aire con un estruendo ensordecedor. Los federales, desorientados y debilitados, comenzaron a retirarse. El campo de batalla quedó en silencio mientras los últimos soldados federales huían. Los revolucionarios, aunque agotados y heridos, se reunieron alrededor de Emilia. Habían ganado, pero la victoria tenía un precio alto. Varios de sus compañeros yacían en el suelo, sus vidas sacrificadas por la causa. Juan miró a su alrededor, sintiendo una mezcla de alivio y dolor. Habían logrado algo increíble, pero sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Emilia, con el rostro cubierto de polvo y sudor, se paró en el centro del grupo. Hoy demostramos que somos más fuertes que su odio. Que esta tierra nos pertenece. Pero no podemos detenernos aquí. La revolución continúa, y no descansaremos hasta que todos sean libres. Sus palabras fueron recibidas con un silencio solemne, seguido por un murmullo de aprobación. Cada uno de ellos sabía que esta victoria era solo el comienzo. Gancho. Esa noche, mientras el grupo enterraba a sus muertos bajo la luz de las estrellas, Juan miró al cielo y se preguntó cuánto más podrían soportar. Pero cuando vio a Emilia y a los demás, se dio cuenta de que, a pesar del dolor y la pérdida, seguían adelante. La revolución había encontrado una nueva chispa, y él estaba decidido a mantenerla viva, sin importar el costo. Descripción de la escena. Tras la victoria en la guarnición, los revolucionarios regresan a las montañas, pero enfrentan nuevas dificultades. El grupo se encuentra al borde del colapso por las pérdidas sufridas, y la sombra de una contraofensiva federal los amenaza. Sin embargo, a través de su dolor y sacrificio, logran sembrar la esperanza de un cambio en el pueblo de San Sebastián y más allá. Juan debe enfrentar su destino, mientras la causa revolucionaria encuentra un nuevo impulso. El aire en las montañas era frío, casi cortante. Las primeras luces del amanecer iluminaban los rostros cansados de los revolucionarios mientras regresaban al campamento. Cada paso era pesado, no solo por el cansancio físico, sino por el peso emocional de lo que habían vivido. Habían logrado una victoria importante, pero a un costo que aún no podían medir completamente. Juan caminaba al final del grupo, con el rifle colgado en el hombro y el corazón cargado de pensamientos. Había visto a compañeros caer, amigos que apenas empezaba a conocer, pero cuya pérdida lo afectaba profundamente. Miraba al horizonte, buscando una respuesta a las preguntas que lo atormentaban. ¿Valía la pena todo esto? ¿Era realmente posible cambiar un sistema tan profundamente arraigado? Cuando llegaron al campamento, el silencio fue roto por un murmullo de alivio y tristeza. Los que se habían quedado atrás se apresuraron a recibir a los heridos y consolar a los que habían perdido a sus seres queridos. Rosa corrió hacia Juan, abrazándolo con fuerza. «Gracias a Dios que volviste», susurró, con lágrimas en los ojos. Juan la sostuvo, sintiendo un breve destello de paz en medio del caos. Esa noche, el campamento se reunió en torno a una gran fogata. Era un momento para reflexionar, para llorar a los caídos y para decidir el futuro. Emilia, con el rostro endurecido por el cansancio y la responsabilidad, se levantó para hablar. Hoy hemos demostrado que podemos vencer, incluso contra las fuerzas más poderosas. Pero no podemos olvidar a quienes sacrificaron sus vidas para que esto fuera posible. Su lucha no fue en vano,
y debemos honrarla continuando el camino que ellos comenzaron. El grupo asintió solemnemente. Ignacio, quien había permanecido en silencio hasta entonces, se levantó y tomó la palabra. Hemos logrado algo importante, pero también hemos aprendido lo frágil que es nuestra posición. No podemos seguir así, luchando solos y al borde del colapso. Debemos unirnos a otros grupos, expandir nuestra red de apoyo y llevar este movimiento más allá de estas montañas. Hubo un murmullo de acuerdo entre los presentes, pero también de incertidumbre. Algunos temían que abandonar el campamento significara perder lo poco que habían construido. Al día siguiente, Emilia y Ignacio comenzaron a planificar el próximo paso. Decidieron enviar mensajeros a los pueblos cercanos para reclutar más apoyo y buscar aliados entre otros líderes revolucionarios. Mientras tanto, el resto del grupo se dedicaría a fortalecer el campamento y preparar a los nuevos reclutas. Juan, por su parte, sentía un creciente conflicto interno. Por un lado, estaba más comprometido que nunca con la causa, pero también sabía que cada día en las montañas significaba un mayor peligro para Rosa y sus hijos. Una noche, mientras caminaba por el campamento, encontró a Ignacio sentado junto a una pequeña fogata, escribiendo en un viejo cuaderno. «Ignacio, ¿puedo hablar contigo?», preguntó Juan, sentándose a su lado. Ignacio levantó la mirada, con una expresión amable. «Claro, Juan. ¿Qué te preocupa?». Juan respiró hondo antes de hablar. «Estoy comprometido con esto, con la revolución. Pero no puedo ignorar el peligro en el que pongo a mi familia cada día que estoy aquí. ¿Cómo puedo equilibrar esto?». Ignacio asintió, comprendiendo el dilema. «Es una pregunta que todos nos hacemos, Juan. No hay una respuesta fácil. Pero recuerda que lo que estás haciendo aquí no es solo por ti, sino también por ellos. Si logramos cambiar este sistema, tus hijos crecerán en un mundo mejor». Las palabras de Ignacio resonaron en Juan. Sabía que tenía razón, pero eso no hacía la decisión menos difícil. Unos días después, un grupo de mensajeros regresó con noticias. Varios pueblos cercanos habían comenzado a organizarse, inspirados por la victoria en la guarnición. Incluso algunos soldados federales, cansados de luchar por un gobierno corrupto, habían desertado y buscaban unirse a la causa. Emilia reunió al grupo para compartir las noticias. «Esto es solo el comienzo. Nuestra lucha ha encendido una chispa que se está extendiendo. Pero debemos mantenernos fuertes y unidos. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en este movimiento». Juan escuchaba con atención, sintiendo una mezcla de orgullo y responsabilidad. Sabía que su papel no se limitaba a luchar con un rifle, también tenía que ser un ejemplo para los demás, alguien que representara la esperanza de un futuro mejor. Con el tiempo, el campamento comenzó a transformarse. Nuevos reclutas llegaban cada semana, trayendo suministros, armas y noticias de otras partes del país. Los revolucionarios, aunque todavía enfrentaban muchos desafíos, comenzaron a sentirse parte de algo más grande. Juan, ahora un líder respetado dentro del grupo, dedicaba su tiempo a entrenar a los nuevos reclutas y a fortalecer las defensas del campamento. Pero también encontraba momentos para estar con Rosa y sus hijos, recordándose a sí mismo por qué estaba luchando. Una noche, mientras el campamento celebraba la llegada de un grupo de aliados de un pueblo cercano, Emilia se acercó a Juan. «Quiero agradecerte, Juan. Tu determinación ha sido una inspiración para todos nosotros». Juan la miró, sorprendido por sus palabras. «No soy más que un campesino que intenta hacer lo correcto». Emilia sonrió levemente. «Eso es lo que te hace un verdadero líder. Nunca lo olvides». Conclusión. Meses después, el nombre de San Sebastián se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza. Los pueblos cercanos comenzaron a organizarse, inspirados por las acciones de los revolucionarios. Aunque la guerra aún estaba lejos de terminar, la revolución había ganado un impulso que ya no podía ser detenido. Juan, mirando a sus hijos jugar en el campamento, sintió una mezcla de esperanza y orgullo.
Sabía que el camino por delante sería largo y difícil, pero también sabía que no estaba solo. Juntos, habían comenzado a construir un futuro que valía la pena luchar. Frase final. En cada sacrificio, en cada batalla, la libertad encuentra un nuevo amanecer.